Sean bienvenidos vecinos y vecinas en copropiedad. Hoy vamos a adentrarnos al mundo del futuro, que parecerá ciencia ficción, pero que les aseguro es ciencia cierta. Que ya podemos contar con toda esta tecnología al servicio de nuestra seguridad y de nuestros familiares. Como parte de este canal Propiedad Horizontal Ecuador y en mi calidad de director, durante los últimos años he trabajado con decenas de condominios, conjuntos y inmuebles que han sido declarados en propiedad horizontal en todo el Ecuador, desde Quito hasta Guayaquil, incluyendo lo que es Atacames, Ambato y la zona centro del país. He declarado los inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal en el diseño arquitectónico, estructural, de instalaciones y naturalmente la declaratoria de propiedad horizontal. Pero hoy nos viene un tema nuevo. Están solicitando que los edificios, que las casas, que los conjuntos sean del orden del edificio inteligente. Un tema nuevo, un tema que se va a poner de moda a todo nivel. Ya tenemos a la vista muchas cosas que nos vienen a la mano. Por un ejemplo, este dispositivo Alexa, que no es más que una inteligencia artificial que controla pues muchas cosas en nuestro hogar. Prende luces, apaga luces, prende el televisor, baja las persianas y hace un sinnúmero de trabajos que pueden ser ordenados en forma oral o mediante un dispositivo de un celular. Esto ha provocado que los nuevos soluciones habitacionales sean más de tipo moderno, que no solo previenen lo que es la infraestructura, el manejo de ciertos aparatos o luces, también nos previenen ciertos delitos. Hoy vamos a encontrar y vamos a hablar sobre esto. Nuestro tema, el ojo vigilante de la inteligencia artificial. Vamos a conversar y lo que sí tengo que anticiparles es que hoy no vengo a venderles cámaras o alarmas o cosa por el estilo. Vengo a hablarles de algo como la inteligencia artificial puede convertir a nuestros hogares y a nuestra seguridad, puede convertirse en un aliado silencioso, un empleado 24/7 para proteger lo que más amamos, nuestros hogares y nuestras familias. Para esto vamos a ampliar lo pasado, lo actual y lo que viene para el futuro de los inmuebles declarados en propiedad horizontal o que van a ingresar a este régimen, pero que va a servir también para todos los inmuebles, incluso los que no estén bajo este régimen. Así que les invito, la charla va a ser bastante interesante. Vamos a servirnos de unas guías positivas en las cuales vamos a dar nuestro análisis a la manera como ya hemos venido viendo. Así que pasemos allá, por favor. Una vez que estamos ya en estas guías positivas que hemos preparado, y como ya lo indiqué, el tema va a ser el ojo vigilante de la inteligencia artificial en este canal de Propiedad Horizontal Ecuador, en nuestras charlas que lo hacemos todos los jueves de copropiedad. Así que entremos de lleno a la seguridad inteligente para nuestros inmuebles, cómo la inteligencia artificial está transformando la protección de nuestros hogares. Y para eso, hagamos una introducción a nuestra manera de Propiedad Horizontal Ecuador. Vamos a entrar en contexto. Hemos preparado un video introductorio en el cual veamos los temas principales a desarrollarse en la presente charla. Veámoslo y luego comenzamos con el
análisis correspondiente. Vamos allá, por favor. ¿Crees que tu casa es segura? Piénsalo bien. Cerramos con llave. Ponemos la alarma. A veces hasta tenemos una cámara apuntando a la puerta. Creemos que con eso basta. Nos sentimos tranquilos, protegidos. Pero esta tranquilidad, a menudo, es una ilusión, una costumbre. Confiamos en sistemas que tienen grietas, puntos ciegos que ni siquiera imaginamos. La seguridad de toda la vida ya no es suficiente. El mundo cambia, y los métodos de los que quieren entrar donde no deben, también. No se trata solo de ladrones, sino de la seguridad de los nuestros, de lo que más importa. Los descuidos son más comunes de lo que pensamos. Una ventana abierta en el segundo piso. La clave de la alarma que es demasiado sencilla. O esa cámara que solo graba, pero no avisa a nadie en el momento justo. En los negocios pasa lo mismo. Un empleado que pierde una llave. Un sensor que falla y nadie revisa. Estos puntos ciegos son las verdaderas puertas de entrada. Confiamos en la vigilancia humana, en el vigilante que hace su ronda. Pero un ser humano se cansa, se distrae, no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Es una limitación natural, una debilidad que los sistemas tradicionales no pueden resolver del todo. La pregunta es, ¿quién vigila cuando nadie mira? Justo la semana pasada, en octubre de 2025, lo vimos claro. Un polígono industrial en las afueras de Valencia sufrió una oleada de robos coordinados. Tenían de todo, cámaras, alarmas, vigilantes nocturnos. Los ladrones estudiaron las rondas del personal de seguridad. Sabían exactamente cuándo y dónde actuar. Las cámaras grabaron todo, sí, pero las imágenes solo se revisaron a la mañana siguiente, cuando ya era tarde. El daño estaba hecho. Los sistemas fallaron porque eran predecibles. Eran pasivos. Esperaban a que algo pasara para reaccionar, pero no pudieron anticiparse. Un ejemplo perfecto de cómo la seguridad de siempre ya no da la talla. El problema de fondo es la limitación humana. Un vigilante no puede analizar el comportamiento de todas las personas que pasan por una calle. No puede estar atento a cada sombra, a cada coche que aparca de forma extraña. Su atención tiene un límite. Después de horas mirando monitores, es fácil que un detalle crucial pase desapercibido. No es culpa suya, es simplemente humano. La seguridad necesita algo más. Necesita un par de ojos que no parpadeen, que no se cansen, que puedan ver patrones donde nosotros solo vemos normalidad. Ahí es donde la tecnología, la inteligencia artificial, empieza a cambiar las reglas del juego por completo. Aquí entra en escena la inteligencia artificial. Imagina un sistema que no solo graba, sino que entiende lo que está viendo. La IA es como un cerebro conectado a tus cámaras de seguridad. No se limita a registrar imágenes sin más. Analiza lo que ocurre en tiempo real. Aprende cómo es un día normal en tu calle, en la entrada de tu negocio. Sabe a qué hora suelen pasar los vecinos, cuando llega el repartidor. Y, lo más importante, detecta al instante cuando algo se sale de esa normalidad. Un coche que da vueltas sin motivo. Una persona que merodea de madrugada. La IA no espera a que se rompa un cristal. Se anticipa a la amenaza potencial. Una de las grandes revoluciones que trae la IA es su capacidad para reducir las falsas alarmas. ¿Cuántas veces has saltado tu alarma por culpa de un gato o una ráfaga de viento? Es un problema constante. Los sistemas tradicionales son muy básicos. Detectan movimiento y punto. La IA, en cambio, sabe diferenciar. Puede distinguir entre una mascota, la rama de un árbol movida por el aire o una persona intentando forzar una ventana. Este análisis inteligente hace que el sistema sea mucho más fiable. Solo te avisará cuando el peligro sea real. Se acabaron las alertas a las 3 de la mañana por nada. La tranquilidad, esta vez, es de verdad.
La inteligencia artificial no es solo un vigilante más listo, es un director de orquesta para toda tu seguridad. Se integra con los sistemas que ya tienes. Conecta tus cámaras, tus sensores de movimiento y tu alarma en una sola red inteligente. Si la IA detecta a un intruso a través de una cámara, no se limita a grabar. Puede activar automáticamente una sirena, encender todas las luces de la casa para disuadirlo y al mismo tiempo, enviarte una alerta a tu móvil con el vídeo en directo. La respuesta es inmediata, automatizada y mucho más efectiva que esperar a que un humano reaccione. Es tener un plan de acción ejecutándose en milisegundos. Lo más fascinante es que este guardián aprende. La IA no es un programa estático con reglas fijas. Se adapta a ti y a tu entorno. Aprende tus rutinas y las de tu familia. Sabe si estás de vacaciones y, por tanto, la casa debería estar vacía. Puede reconocer los coches de tus familiares o a los empleados de tu empresa. Esta personalización es clave. La seguridad deja de ser una solución genérica para convertirse en un traje a medida. La IA ajusta su nivel de vigilancia según el contexto, ofreciendo una protección mucho más precisa y eficaz. No es ciencia ficción, es una realidad que ya está transformando la forma en que protegemos lo nuestro. La personalización es, quizás, el mayor salto adelante. Antes, la seguridad era un interruptor, encendido o apagado. Ahora, con la inteligencia artificial, es un sistema dinámico que se moldea a tu vida. Imagina que tienes hijos que vuelven del colegio solos. La IA puede reconocerlos cuando llegan a la puerta y enviarte una notificación simple. Los niños han llegado a casa. No es una alarma, es información útil para tu tranquilidad. O si esperas un paquete, puedes autorizar temporalmente al repartidor para que acceda a un porche o un punto de entrega seguro, todo supervisado por la IA. La seguridad se vuelve flexible, adaptada a las pequeñas necesidades de cada día. Esta capacidad de adaptación va mucho más allá. La IA puede crear escenarios de seguridad personalizados. Por ejemplo, un modo noche que activa sensores perimetrales en el jardín, pero ignora el movimiento dentro de casa, para que puedas moverte libremente sin hacer saltar la alarma. O un modo vacaciones que aumenta la sensibilidad de la vigilancia. Simula presencia encendiendo y apagando luces y te informa de cualquier actividad inusual, por mínima que sea. Tú decides qué nivel de protección necesitas en cada momento. El control vuelve a estar en tus manos, pero con la potencia de un cerebro artificial que trabaja para ti 24 horas al día, 7 días a la semana. Pensemos en los negocios. La IA no solo previene robos, también puede optimizar la seguridad interna. Por ejemplo, puede controlar el acceso a zonas restringidas, asegurándose de que solo el personal autorizado entre en el almacén o la sala de servidores. Puede detectar comportamientos anómalos, como un empleado que intenta acceder a un área fuera de su horario laboral. Incluso puede ayudar a gestionar la seguridad en grandes eventos, identificando aglomeraciones peligrosas o situaciones de riesgo antes de que se conviertan en un problema mayor. La aplicación es inmensa y va mucho más allá de la simple vigilancia contra intrusos. Es una herramienta de gestión integral. La integración es la palabra clave. La IA no te obliga a tirar todo lo que tienes, se acopla a tus cámaras existentes, a tu vieja alarma. Lo que hace es darles un cerebro. Tu sistema de seguridad, que antes era pasivo y reactivo, se convierte en algo proactivo e inteligente. La inversión se centra en el software, en la inteligencia, no necesariamente en cambiar todo el hardware. Esto hace que la transición sea más accesible para todos, desde una pequeña tienda de barrio hasta una gran residencia familiar. La seguridad de vanguardia ya no es un lujo exclusivo, se está democratizando gracias a la IA. Claro, todo esto suena muy bien, pero hay una pregunta que todos nos hacemos. ¿Y mi privacidad? ¿Significa esto tener un gran hermano vigilando cada uno de mis movimientos? Es una preocupación lógica y necesaria. Entregar el control de la seguridad a una máquina genera dudas. ¿Quién tiene acceso a esas imágenes? ¿Dónde se guardan los datos?
la idea de una vigilancia constante puede producir rechazo. Sin embargo, la clave está en cómo se diseña y regula esta tecnología. Las empresas serias del sector están invirtiendo mucho en proteger nuestros datos, utilizando encriptación avanzada para que nadie pueda acceder a ellos sin permiso. La protección de datos es fundamental. La mayoría de los sistemas de IA modernos procesan la información de manera local, en un dispositivo dentro de tu propia casa. Esto significa que los vídeos de tu salón no viajan por Internet a servidores desconocidos, a menos que sea estrictamente necesario para enviarte una alerta. Además, las regulaciones sobre privacidad, como el GDPR en Europa, son cada vez más estrictas. Exigen que el usuario tenga el control total sobre su información. Tienes derecho a saber qué datos se recogen, cómo se usan y a borrarlos cuando quieras. La transparencia es la mejor arma contra el miedo a la vigilancia excesiva. Al final, se trata de encontrar un equilibrio. Un equilibrio entre seguridad y privacidad. La tecnología nos ofrece herramientas increíblemente poderosas para proteger a nuestras familias y nuestros bienes. Ignorarlas por miedo sería un error. Lo que debemos hacer es informarnos. Exigir a los proveedores sistemas seguros y transparentes. Entender cómo funcionan y qué garantías nos ofrecen. La IA no es el enemigo, es una herramienta. Y como cualquier herramienta, su buen o mal uso depende de nosotros. La protección que ofrece es real y puede marcar la diferencia entre un susto y una catástrofe. Así que, volvamos a la pregunta del principio. ¿Está tu casa realmente segura? Quizás es el momento de mirar más allá de la cerradura y la alarma de siempre. El futuro de la protección ya está aquí y se llama inteligencia artificial. No se trata de vivir en una fortaleza paranoica, sino de vivir más tranquilos, sabiendo que tenemos un guardián inteligente que vela por nosotros. Un guardián que no se cansa, que aprende y que nos da el control para proteger lo que más nos importa. La decisión, como siempre, es tuya, pero vale la pena pararse a pensar en ello. Bien, una vez que hemos visto este video introductorio, la pregunta ¿es ciencia ficción o ya se puede tener en nuestro medio, aquí en Ecuador? Hoy vamos a revelar esas inquietudes. Para comenzar, veamos los temas iniciales que vamos a tener. En el primero va a ser el panorama actual de la seguridad en conjuntos o condominios en Ecuador. El segundo, que es la seguridad con inteligencia artificial. El tercero, beneficios concretos para un conjunto o condominio. Y el cuarto, cómo implementar este sistema sin caos ni gastos desmedidos. Y al último, haremos unas preguntas que se van a crear en forma recurrente o frecuente. Así que iniciemos con el primer punto, que es el panorama actual de la seguridad en conjuntos o condominios en Ecuador. Y podríamos comenzar diciendo que hoy en día observamos un aumento de delitos urbanos, robos, hurtos, intrusiones en nuestros hogares o en nuestros negocios, incluso en zonas consideradas en el orden de seguras. Tenemos limitación del modelo tradicional, vigilantes humanos con sus debilidades humanas por consiguiente. Cámaras pasivas, controles manuales, son necesarios, pero ya no son suficientes. Y además, las nuevas amenazas que hoy en día nos encontramos a menudo en las noticias saltan a diario: estafas a porteros, falsificación de identidades, drones de espía, entre otras muchas más. Aquí cabe dar un dato interesante que dio el INEC en el 2024, en donde dice que el 68% de los delitos en condominios o conjuntos ocurren por fallas en los controles de acceso o por la falta de monitoreo en tiempo real. Con esto nos hace saltar al segundo tema, que sería ¿qué es la seguridad con inteligencia artificial?
La inteligencia artificial no reemplaza al ser humano, podríamos comenzar diciendo. En cambio, sí lo potencia. Imaginemos un sistema que detecta rostros, conocidos y desconocidos, en milisegundos. Alerta automáticamente si alguien intenta escalar una cerca o que deambula sin propósito o entra en zonas de orden restringido. Analiza patrones, por ejemplo, un vehículo que se estaciona todos los días a la misma hora frente al edificio o conjunto, o una persona que intenta acceder sin credenciales varias veces. Además, filtra falsas alarmas. No cada movimiento es una amenaza. La inteligencia artificial aprende a diferenciar entre un gato, entre el movimiento del aire y un vecino o un intruso. Además, podríamos acotar un ejemplo real en un condominio en una de las ciudades de nuestro país. Un sistema de la inteligencia artificial identificó a una persona que fingía ser repartidor. Vean cómo llega hasta estos extremos. Pero ya había intentado 3 veces este individuo en ingresar a edificios de la misma zona en la misma semana. La detección de la inteligencia artificial provocó que la policía lo detenga antes del robo y lo encuentre con algunos artefactos que son utilizados para el ingreso a casas, departamentos o locales comerciales. Veamos el tercero. Beneficios concretos para su conjunto o condominio. Una vez que los inmuebles deciden implementar este tipo de tecnología, se tiene algunos beneficios entre los que podemos citar. Se tiene una estadística. Se sabe de una reducción del 70% en algunos tipos de incidentes, según los estudios realizados por entidades del orden latinoamericano. Se tiene un ahorro operativo, pues menos falsas alarmas produce menos despliegue innecesario de vigilantes. Además se cuenta con un registro digital seguro. Todo queda documentado con metadatos, hora, ubicación, tipo de evento, que el cual también puede resultar útil ante denuncias legales de algún incidente. Integración por porteros y aplicaciones. Los vecinos reciben notificaciones en su celular si hay alguna alerta relevante. Y por último, el cumplimiento normativo. Ayuda a cumplir con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana de Datos y el Reglamento de Propiedad Horizontal. Así, ¿cómo implementarlo sin caos ni gastos desmedidos? Pues no se trata de tirar todo y empezar de cero, si ustedes se están imaginando esto. En el país se tiene una serie de empresas que están dando estos servicios focalizados a los inmuebles de propiedad horizontal, los cuales proponen estos servicios dentro de una gran gama, entre las que podríamos citar auditoría gratuita, de seguridad actual, naturalmente, priorización de puntos críticos, accesos, áreas comunes, estacionamientos, según el requerimiento del inmueble. Fases de implementación, pues empezar con lo esencial para luego ir escalando. La capacitación, que es algo muy importante para el personal, la vigilancia y la administración, e inclusive para los copropietarios. Y el soporte local en Ecuador, manteniendo actualizaciones, asesorías, capacitaciones y asistencia 24/7. Es importante tener en cuenta que trabajan con proveedores certificados y cumplen con la Ley de Protección de Datos Personales en nuestro país, pues la privacidad de los vecinos está debidamente y legalmente garantizada. Así, una vez que hemos hecho esta introducción, nos nace algún tipo de preguntas frecuentes. Aquí presentamos una serie de inquietudes iniciales que podemos responderlas de forma fácil y rápida. Así, por ejemplo, ¿la inteligencia artificial es infalible? No. La inteligencia artificial no es infalible, pero sí reduce los errores humanos y las omisiones. ¿Este sistema es muy caro
Hoy existen soluciones modulares. Incluso condominios pequeños pueden acceder a módulos básicos. Por poner un ejemplo, podríamos decir que hay una empresa que ofrece el servicio desde $80 por mes. Y si falla la electricidad o internet, ¿qué pasa? Pues estos sistemas están con respaldo de baterías primeramente y almacenamiento local asegurando dicha continuidad. A veces creemos que nuestra casa es segura al salir, pero un pequeño descuido, como vimos en el video, puede dejarla de tipo vulnerable, incluso con los sistemas de seguridad instalados y funcionando. Todos queremos tranquilidad, pero ¿qué pasa si los mismos sistemas diseñados y que tenemos para protegernos tienen debilidades ocultas? En esta parte, digamos que nuestra charla profundiza en las brechas de seguridad reales que la mayoría de la gente pasa por alto, y luego revelaremos cómo la inteligencia artificial de vanguardia no es solo un concepto futurista, sino la respuesta inmediata para proteger realmente nuestra propiedad. Porque, ¿qué pasa si la mayor amenaza para nuestra propiedad no es un intruso decidido a irrumpir, sino un punto ciego que ni siquiera lo hemos considerado? Estamos a punto de exponer las vulnerabilidades sutiles a menudo pasadas por alto, incluso en las propiedades más seguras, y luego les mostraremos cómo una inteligencia artificial vigilante ya está revolucionando la protección del hogar y la empresa. Puede que piense que su seguridad es sólida, pero después de esto las podemos ver desde otra perspectiva completamente nueva. Así, pasemos a los temas que hemos preparado para dar un análisis a nuestra manera, sin profundizarnos mayormente, pero que sí que quede para que todos los copropietarios tengan una idea bastante correcta de lo que se trata este tipo de inteligencia artificial ligada con la propiedad horizontal. Así comencemos con el primer tema. ¿Qué nos dice? Vulnerabilidades tradicionales. ¿Está usted realmente seguro? Cuando pensamos en la seguridad de nuestro conjunto o condominio, solo confiamos en lo que siempre ha funcionado. Un portero de confianza, unas cámaras en la entrada, una reja perimetral alta y, quizás, un sistema de alarma básico. Pero en el Ecuador del 2025, un país en plena transformación urbana y digital, esas medidas ya no son suficientes. Peor aún, muchas veces nos dan una falsa sensación de seguridad. Para entrar al análisis de este tema de vulnerabilidades tradicionales, vamos a ver 3 aspectos que fundamentan esta aseveración. Y veamos, en el primer punto, sería los puntos ciegos invisibles, pero peligrosos. Y aquí podríamos decir que la mayoría de los conjuntos o condominios, tanto residenciales, vacacionales como comerciales, tienen brechas de seguridad que pasan desapercibidas hasta que es demasiado tarde. Algunas de las más comunes incluyen a las áreas perimetrales mal iluminadas o sin cobertura visual, setos altos, muros con grietas, zonas traseras de estacionamientos o accesos de servicio suelen ser ignorados en los planos de vigilancia, pero son los puntos favoritos de los delincuentes para escalar, observar patrones o introducirse sin ser vistos. Cámaras obsoletas o mal posicionadas sería el segundo aspecto. Muchos sistemas aún usan cámaras analógicas de baja resolución, que no permiten identificar rostros ni placas de vehículos. Otros, a veces, las cámaras están orientadas hacia zonas de poco riesgo, por ejemplo, un jardín vacío, mientras los accesos laterales quedan sin vigilancia y es por donde dan el fácil acceso a los delincuentes. Además, controles de acceso débiles. Tenemos tarjetas magnéticas fácilmente clonables, listas en papel para visitantes o porteros que no verifican identidades con rigor. Les pongo un ejemplo, tomado de las noticias en octubre del 2024.
En un edificio de negocios en la capital de la República, un delincuente ingresó fingiendo ser técnico de Internet y robó 3 oficinas en menos de 20 minutos, dice la noticia. Aquí salta la pregunta: ¿cómo? ¿Por qué no se validó su identidad contra una base de datos autorizada? ¿Cómo se le dejó entrar? No lo sabemos. Pero son las inquietudes que nacen de este tipo de noticias. Y aquí es importante dar un dato clave. Un estudio de una de las cámaras importantes del Ecuador reveló que el 82% de los incidentes en edificios, conjuntos o condominios ocurren en zonas no monitoreadas activamente, y el 65% de las cámaras instaladas no cumplen con los estándares mínimos de resolución para identificación forense. Con estos datos ya nos vamos haciendo una idea bastante clara de lo que tenemos en nuestro entorno. Así, pasemos al segundo tema, que nos habla sobre los límites humanos, el factor más vulnerable. Y en este tenemos que ver que no se trata de cuestionar la dedicación de nuestros vigilantes. Muchas veces son verdaderos héroes anónimos que se ponen al frente de un delincuente apenas con un palito, con un de estos toletes, o tal vez en el mejor de los casos con un gas pimienta. Pero el ser humano tiene límites biológicos y cognitivos que la delincuencia moderna sabe explotar. Entre ellas citemos las siguientes: fatiga visual y mental. Y podremos indicar que un guardia que monitorea 12 pantallas durante 8 horas seguidas pierde hasta un 40% de su capacidad de detección después de la primera hora. Este estudio lo realizó una universidad importante de la ciudad de Quito. El segundo aspecto sería el sesgo de atención. El cerebro humano tiende a enfocarse en lo normal y pasar por alto lo inusual si no hay una alerta clara. Por ejemplo, una persona que camina lentamente cerca de un estacionamiento puede parecer inofensiva, hasta que saca de su mochila una ganzúa y abre una de las puertas. Y pasa a ser de inofensiva a aspecto de un incidente de robo. El tercer aspecto es la rotación de personal y falta de capacitación. En muchos inmuebles el personal de seguridad cambia frecuentemente, lo que impide que conozcamos bien los patrones de los vecinos, los puntos críticos o los protocolos específicos que tiene nuestro inmueble. En resumen, esperar que un ser humano detecte una amenaza en tiempo real entre cientos y cientos de horas de video pasivo es como buscar una aguja en un pajar con los ojos cansados. Eso además. Y así pasemos a la tercera parte, que son las lecciones recientes, incidentes que han sacudido a nuestro país. Y podemos analizar durante los últimos 12 meses. Varios eventos han expuesto con crudeza las fallas de los sistemas tradicionales. Tomemos unos pocos ejemplos de la gran variedad que nos dan los noticieros nacionales para el caso de esta charla. Voy a omitir los nombres de los inmuebles, tan solo me referiré a la ciudad donde ocurrió el incidente. Y así tenemos, por ejemplo, en Guayaquil, una banda organizada se especializó en robar departamentos de lujo en edificios con buena reputación de seguridad. Usaban drones para mapear puntos ciegos y entraban por techos o ventanas traseras. Ninguna de las cámaras las detectó a tiempo porque no estaban programadas para monitorear esas zonas. Otro incidente podíamos citar en la ciudad de Cuenca. Un ladrón ingresó como repartidor de comida, aprovechando que el portero no verificó su identidad. Robó joyas por una buena cantidad de dólares. Lo más grave es que las cámaras grabaron todo, pero nadie vio hasta 3 días después que estalló el incidente. Además, tenemos un ataque cibernético a sistemas de control de acceso. Esto sucedió en Quito, en donde unos hackers accedieron a la base de datos de un edificio inteligente y clonaron las tarjetas de acceso.
lograron ingresar sin dejar rastro físico, este tipo de amenaza no puede ser detectado por la vigilancia humana tradicional, es la conclusión. Estos casos no son excepciones, son síntomas de un modelo de seguridad que ya no responde a las amenazas del siglo XXI, podríamos terminar acotando. Y así podemos hacer una conclusión a la seguridad pasiva que ya no protege. En este caso, vecinos, la pregunta ya no es ¿tenemos cámaras o tenemos vigilancia? La pregunta correcta sería ¿nuestro sistema de seguridad es capaz de anticipar, detectar y responder antes de que ocurra el daño? Y como respuesta a esta pregunta diríamos que las vulnerabilidades tradicionales, los puntos ciegos, la tecnología obsoleta, dependencia total del factor humano, no son solo fallas técnicas, son brechas de oportunidad para quienes buscan hacernos daño. Pero hay buenas noticias, como habíamos visto la semana pasada, o más bien dicho, el jueves anterior. Hoy contamos con herramientas que antes solo existían en el cine, y es la inteligencia artificial aplicada a la seguridad. Sí, la inteligencia artificial aplicada a la seguridad nos permite, entre otras cosas, ver lo invisible, movimientos sospechosos en la oscuridad, intrusos en zonas restringidas, pensar en lo imprevisible, pues pueden detectarse patrones anómalos antes de que se conviertan en delitos, actuar de inmediato, alertar en segundos, no en días. A esto nos hace que modernizar la seguridad no es un lujo, es una responsabilidad colectiva, porque proteger a nuestro inmueble no es solo instalar dispositivos, es construir un ecosistema inteligente donde la tecnología y las personas trabajan juntos para preservar lo más valioso, la paz, la privacidad y la integridad de cada familia. Por lo que en este punto les hago una pregunta, que es, ¿estamos listos para dejar atrás la ilusión de la seguridad y construir la seguridad real? La respuesta espero y aspiro que sea afirmativamente. Ahora pasemos a analizar el siguiente tema de esta charla, de este jueves de copropiedad, y que nos dice: la ventaja proactiva de la inteligencia artificial, más allá de la vigilancia básica. Durante décadas, la seguridad en condominios se ha basado en un modelo reactivo. Grabar lo que sucede, revisar las imágenes después de un incidente y, en el mejor de los casos, intentar disuadir con cámaras visibles o la presencia de un guardia. Pero en un entorno donde las amenazas evolucionan con rapidez, desde delincuentes organizados hasta intrusiones tecnológicas, esperar a que suceda algo para actuar ya no es una estrategia viable. Aquí es donde la inteligencia artificial cambia radicalmente el juego. No se trata solo de ver más, sino de entender, anticipar y actuar antes de que el daño ocurra. La inteligencia artificial no reemplaza al ser humano, sino que se convierte en una centinela inteligente, capaz de tomar decisiones informadas en segundos. Sobre esta introducción que hemos oído de nuestra propia inteligencia artificial, veamos tres pilares fundamentales de esta nueva era de seguridad proactiva. Así veamos el pilar número 1, que es la detección de anomalías impulsadas por la inteligencia artificial. Cuando lo raro suena la alarma. Imaginen un sistema que no solo graba, sino que entiende lo que está viendo y escuchando. La inteligencia artificial moderna analiza en tiempo real. Analicemos tres aspectos entre los muchos que puede haber en esta parte. En primer lugar, comportamientos inusuales. Por ejemplo, una persona que camina en círculos frente al edificio durante 20 minutos o más puede ser algo inusual. Alguien que intenta abrir múltiples puertas de carros en el estacionamiento sería otro comportamiento inusual. O un vehículo que se detiene y arranca repetidamente sin motivo aparente podrían estar dentro de estos comportamientos inusuales. También tenemos patrones de movimientos atípicos. Por ejemplo, una figura que escala una cerca en lugar de usar la entrada principal,
o alguien que corre en dirección contraria a la salida durante la noche. Pueden ser patrones de movimientos atípicos o sonidos sospechosos, como cristales rompiéndose, gritos, disparos o incluso el ruido característico de una herramienta, por ejemplo una amoladora de corte en una reja, incluso en medio de la lluvia o el tráfico, que sería mucho más sospechoso. Todo esto lo hace sin intervención humana una inteligencia artificial, que podríamos decir que su intervención 24 horas al día, 7 días a la semana, y lo más importante, que aprende continuamente. Cuanto más observa, mejor distingue entre lo normal y lo anómalo. Aquí podríamos tener un ejemplo, el cual sucedió en la ciudad de Quito. En un condominio residencial, un sistema de inteligencia artificial detectó que un individuo intentaba acceder al área de basura a las 3:17 horas de la madrugada, hora en la que nadie debería estar allí, y que usaba guantes y gorra. En nuestro clima de Quito sí sería tal vez algo que podría pasar, pero el sistema alertó al portero y a la central de monitoreo. Al llegar la policía descubrió que el sujeto llevaba ganzúas y que estaba vinculado a una red de robos en la zona. Nadie lo vio básicamente, pero la inteligencia artificial sí lo vio. Y así podemos pasar al segundo pilar, que es el análisis predictivo, el cual previene antes de que ocurra. Sobre esto podríamos decirles que la inteligencia artificial no solo reacciona al presente, proyecta el futuro cercano a través del análisis de grandes volúmenes de datos históricos y en tiempo real, horarios de entrada y salida, flujos de visitantes, patrones climáticos, reportes de delitos en la zona, entre otros. Los sistemas inteligentes pueden identificar condiciones de riesgo antes de que se materialice. Y así podríamos decir que si en los últimos 15 días se ha detectado un aumento de vehículos desconocidos rondando el perímetro, digamos el viernes por la noche, el sistema puede elevar automáticamente el nivel de alerta de ese día específicamente. Otra sería que si un vecino informa que alguien tomó fotos en la entrada del edificio, la inteligencia artificial puede cruzar esa información con registros de las cámaras y marcar a esa persona como de interés de seguridad para futuras visitas. Y por último, podríamos también decir en temporada de lluvias, como las que enfrentamos muy a menudo en nuestros meses ecuatorianos y en la costa ecuatoriana especialmente. Algunos sistemas predicen mayor riesgo de intrusiones por zonas con drenaje deficiente o muros debilitados y ajustan la vigilancia en esas áreas. Este enfoque predictivo convierte la seguridad de un conjunto o condominio en una barrera dinámica y no como la tenemos de forma estática. Y así nos hace pasar vuelta al tercer pilar, que es la evaluación de amenazas en tiempo real. Este sistema nos da menos falsas alarmas, por lo tanto, más tranquilidad. Uno de los mayores problemas de los sistemas tradicionales es la sobrecarga de falsas alarmas. Una hoja movida por el viento hace saltar la alarma. Un gato que cruza por el jardín también lo hace. Además, tal vez podríamos decir incluso que un vecino que llega a ciertas horas de la madrugada también activa la sirena, llamadas innecesarias al portero o incluso a la policía. Con el tiempo, esto genera fatiga de alerta. Los humanos empiezan a ignorar las notificaciones pensando que es otra falsa alarma. La inteligencia artificial resuelve esto mediante la clasificación inteligente de eventos. Así, puede diferenciar entre un intruso y un animal, usando análisis de forma, tamaño, velocidad y trayectoria. Reconoce rostros autorizados. Si es, por ejemplo, el vecino del departamento 4B, regresando a las 2 de la mañana,
Si lo identifica, no suena ninguna alarma. Y por último, evalúa el contexto. Una persona corriendo a las 6 de la mañana puede ser un vecino haciendo ejercicio. En cambio, la misma persona corriendo a las 2 de la mañana con una mochila grande, además, activa un protocolo de verificación. Esto no solo reduce entre el 80 al 90% las falsas alarmas, según datos tomados de la Asociación Latinoamericana de Seguridad Inteligente, tomado en el año 2024, sino que aumenta la confianza en el sistema. Cuando suena una alerta es porque realmente importa y hay que darle la debida atención. Con esto nos nace una conclusión. Hemos dejado atrás la era en la que tener cámaras era sinónimo de estar seguro. Hoy la verdadera seguridad no se mide por cuántos dispositivos tiene un edificio, sino por cuán inteligentes son sus respuestas. La inteligencia artificial no es magia, es ciencia aplicada a la protección humana, pues permite que su condominio o conjunto pase de reaccionar a prevenir, de grabar a entender la acción y de alarmar a discriminar con precisión. Y lo hace respetando la privacidad, cumpliendo con la normativa ecuatoriana de protección de datos y adaptándose a las necesidades específicas de cada comunidad inclusive. En un mundo donde las amenazas son más sofisticadas, la pasividad es el mayor riesgo que tenemos. Pero con la inteligencia artificial, su inmueble no solo se mueve más seguro, se vuelve más consciente, más ágil y más resiliente. La seguridad del futuro no espera a que suene la alarma. La seguridad del futuro ya está actuando anteriormente, en silencio, con inteligencia y a nuestro favor. Con esta conclusión pasemos a ver el siguiente tema. ¿Qué nos dice? Integración inteligente. Inteligencia artificial en acción. Uno de los mayores mitos sobre la seguridad con inteligencia artificial es que requiere empezar de cero. Tirar cámaras antiguas, cambiar cerraduras, instalar servidores costosos o contratar técnicos extranjeros. Podemos decir que la realidad es muy distinta. En el Ecuador del 2025, la inteligencia artificial está diseñada para integrarse, no para reemplazar. Se convierte en el cerebro que da sentido a los ojos, oídos y puertas que ya existen en su inmueble. Y lo hace de forma escalable, económica y profundamente personalizada. Para analizar este aspecto, veamos cómo la inteligencia artificial se pone en acción en 3 niveles clave. Así, en el nivel 1 podríamos tener la integración con la infraestructura existente. La mayoría de los inmuebles en Ecuador ya cuentan con los sistemas básicos de seguridad, cámaras, aunque sean analógicas, pero ya las tienen, controles de acceso con tarjetas o códigos y alarmas perimetrales. La buena noticia es que la inteligencia artificial moderna puede trabajar con esa infraestructura que tenemos, incluso si no es de última generación. Veamos uno a uno estos aspectos. Cámaras CCTV. Mediante un dispositivo de procesamiento como un NVR inteligente o un servidor en la nube, las imágenes de las cámaras existentes pueden ser analizadas por algoritmos de la inteligencia artificial. No es necesario cambiar todas las cámaras, basta con actualizar el cerebro del sistema. Esto quiere decir que a nuestras cámaras les vamos a dar un cerebro que analiza y tiene su concordancia con todo el sistema. El segundo aspecto sería el control de acceso. La inteligencia artificial puede integrarse con torniquetes, lectores de huella o tarjetas para verificar identidades en tiempo real, detectar intentos de suplantación o bloquear accesos no autorizados automáticamente. Y el tercer aspecto sería las alarmas tradicionales. En lugar de que una alarma suene por cualquier movimiento, sea esto por hojas, el viento, animales o trasnochadores, como ya lo hemos detallado anteriormente, la inteligencia artificial filtra y valida la alerta antes de activar sirenas o notificaciones.
evitando falsas alarmas que generen desconfianza, como ya le vimos en el punto anterior. A esto demos un ejemplo que pasó en una ciudad de la costa ecuatoriana. Un condominio de clase media tenía cámaras analógicas desde hace mucho tiempo atrás, superior a los 8 años. Con una inversión menor a los $1,200, integraron un sistema de inteligencia artificial que procesa las señales existentes. Hoy se puede decir que pueden identificar rostros en la entrada y detectar vehículos no registrados y recibir alertas solo cuando hay una amenaza real. No cambiaron una sola cámara, solo le dieron inteligencia artificial al sistema, podríamos terminar acotando. Pasemos al segundo nivel. Es la respuesta automatizada impulsada por la inteligencia artificial. Seguridad que actúa por sí misma. La revolución verdadera no está en ver, sino en actuar sin temor. La inteligencia artificial no se limita a observar, desencadena respuestas coordinadas en milisegundos, algo imposible para un ser humano. Algunas de las respuestas automatizadas más efectivas incluyen iluminación inteligente. Si la inteligencia artificial detecta movimientos sospechosos en una zona oscura del perímetro, activa automáticamente las luces. En este caso, hemos visto que las luces LED de alta intensidad son las que se deben utilizar. Esto no solo disuade al intruso, sino que mejora la calidad de la grabación de tipo nocturno. Además tenemos los drones de seguridad autónomos. En condominios grandes o con áreas verdes extensas, como en algunas ciudades de nuestro país, hay drones programados por inteligencia artificial que pueden despegar automáticamente ante una alerta perimetral, sobrevolar la zona y transmitir video en vivo a la central de monitoreo y a las autoridades inclusivamente. La comunicación directa con la Policía Nacional o centrales de emergencia. Gracias a la integración con sistemas como el ECU 911 y protocolos de respuesta rápida, la inteligencia artificial puede enviar informes automatizados con video, ubicación GPS y descripción del incidente en menos de 10 segundos. Por ejemplo, en octubre del 2024, este sistema ayudó a detener un robo en un edificio de oficinas en el norte de Quito en menos de 4 minutos. Ya nos podemos dar una idea de cuán rápido es este sistema. Pasemos a ver el nivel 3, que en cambio habla sobre los perfiles de seguridad personalizados, porque no todos los condominios son iguales. Un edificio de departamentos en el centro de Ambato, por ejemplo, tiene necesidades muy distintas a un complejo residencial de lujo en La Carolina o un conjunto comercial en la ciudad de Durán. La inteligencia artificial lo entiende gracias al aprendizaje adaptivo. Los sistemas inteligentes se ajustan a el tipo de propiedad, si es residencial, si es tipo vacacional, mixta, comercial, con niños, con adultos mayores, con mascotas, entre otros. También se adapta a los horarios de mayor riesgo. Algunos conjuntos o condominios son más vulnerables en la noche, en cambio otros son durante el día, cuando la mayoría de sus integrantes están fuera en sus trabajos. Y las preferencias de los vecinos. Tenemos estos casos en cuanto a las preferencias. Hay vecinos que quieren recibir notificaciones solo en casos críticos. Otros, en cambio, desean que el portero sea el primero en ser alertado. Otros, en cambio, prefieren que ciertas zonas, como las áreas de juegos para los niños, tengan un monitoreo más sensible. Incluso se puede crear modos de seguridad, entre otros, modo familiar, activado en horas de entrada y salida de los niños, posiblemente cuando regresan de sus labores escolares. El modo vacaciones, mayor vigilancia en departamentos o casas que quedan desocupados una vez que salen sus dueños a sus vacaciones. Y el modo evento, que se ajusta temporalmente durante fiestas o reuniones comunitarias. Podríamos destacar un caso que sucedió en la ciudad de Cuenca.
un condominio con adultos mayores implementó un perfil de inteligencia artificial que detecta caídas en áreas comunes y alerta al personal de emergencia del edificio. En 3 ocasiones esto ha salvado vidas en este edificio. La inteligencia artificial no solo protege contra delincuentes, sino que también cuida a quienes más lo necesitan, en este caso avisando a familiares, a la administración, a los guardias, si analiza de que un adulto mayor ha tenido algún tipo de accidente. Con esto pasemos a una conclusión. La integración de la inteligencia artificial no se trata de tecnología por tecnología. Se trata de crear un ecosistema de seguridad vivo, que aprenda de su entorno, respete sus costumbres y actúe con criterio. Usted no necesita convertirse en un experto de algoritmos, podríamos decir, a nuestros vecinos, ni gastar una verdadera fortuna. Solo necesita dar el primer paso, permitir que la inteligencia se una a su infraestructura existente actual. Cuando la inteligencia artificial se integra con sus cámaras, sus accesorios y sus protocolos, ocurre algo poderoso. Su inmueble deja de ser un lugar que se vigila y pasa a convertirse en un espacio que se protege a sí mismo. Y eso no es solo más seguro, es más tranquilo, eficiente y humano. Porque la mejor seguridad no es la que grita, es la que piensa, actúa y cuida en silencio. Dicho esto, pasemos a analizar el siguiente tema que hemos preparado para este jueves de copropiedad, y el cual considera consideraciones éticas y perspectivas futuras. La adopción de inteligencia artificial en la seguridad comunitaria no es solo un avance tecnológico, es una decisión colectiva con implicaciones éticas, legales y sociales. Es natural que surjan preguntas como: ¿hasta dónde puede ver la inteligencia artificial? ¿Quién tiene acceso a mis datos? ¿Estamos construyendo un entorno seguro o una prisión inteligente? Estas inquietudes son válidas, necesarias y, sobre todo, abordables con responsabilidad. En Ecuador, donde el derecho a la intimidad está protegido por la Constitución y regulado por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la implementación ética de la inteligencia artificial no es opcional, es obligatoria. Para dar un análisis a estas aseveraciones, veamos 3 dimensiones clave de este debate. El primero sería la privacidad y protección de datos. Seguridad sin sacrificar los derechos. La inteligencia artificial moderna no necesita verlo todo para proteger eficazmente. De hecho, los sistemas más avanzados están diseñados bajo el principio de privacidad por diseño. ¿Pero qué implica esto? Anonimización en tiempo real. Los rostros de personas no autorizadas pueden ser detectados como entidades sospechosas, pero los rostros de vecinos y visitantes autorizados no se almacenan ni se identifican públicamente. Solo se verifica su autorización en el momento del acceso. Almacenamiento local y cifrado. Los datos sensibles como grabaciones con rostros pueden permanecer dentro del condominio, edificio o conjunto, en servidores locales cifrados sin salir a la nube, salvo en casos de emergencia debidamente autorizados. Y el acceso restringido y auditorías. Solo el comité de administración o el personal autorizado con doble autentificación pueden acceder a este tipo de registros. Además, los sistemas generan registros de acceso para garantizar la transparencia. Aquí tenemos un ejemplo práctico que darles para esta charla. En un edificio de Quito que implementó inteligencia artificial en el 2024, los vecinos firmaron un protocolo comunitario de uso ético, donde se definió claramente qué zonas se van a monitorear, accesos, estacionamientos, entre otros. ¿Cuánto tiempo se guardan dichos datos? Para nuestro ejemplo práctico es de 30 días máximo. ¿Y quién puede revisarlos? Solo en caso de incidente con autorización del comité. Esto generó mayor confianza y no desconfianza como podríamos imaginarnos.
Además, todos los proveedores serios en Ecuador deben cumplir con la Agencia de Regulación y Control de Protección de Datos Personales, lo que garantiza que la inteligencia artificial se utiliza como herramienta de protección, no de control social. Pasemos al segundo de estas dimensiones clave, que son el equilibrio entre seguridad y sobrevigilancia, donde trazamos la línea. Es cierto, la tecnología puede usarse para vigilar con exceso, pero la diferencia entre vigilancia y sobrevigilancia no está en la herramienta, sino en las reglas que la gobiernan. La inteligencia artificial bien implementada reduce la necesidad de observación constante porque filtra lo relevante. En cambio, los sistemas tradicionales con cámaras en todas partes y personal revisando pantallas suelen generar una vigilancia pasiva y masiva sin criterio en cambio. La clave está en establecer límites claros y democráticos. Sobre esto analizaremos 3 aspectos que podríamos considerar. Así, no se instalan cámaras en zonas privadas. Los ascensores pueden tener monitoreo de movimiento sin reconocimiento facial, pero nunca en pasillos frente a departamentos o áreas íntimas podríamos acotar dentro de esta parte. Los vecinos participan en la definición de las políticas. Mediante asambleas se decide qué nivel de monitoreo es aceptable para dicha comunidad. Y la inteligencia artificial se usa para proteger, no para juzgar. No se analiza el comportamiento normal de los vecinos, sus horarios, sus visitas, entre otros aspectos. Solo se detectan desviaciones que representan un riesgo real. Recordemos que la seguridad no debe costar la libertad. Un condominio inteligente no es aquel que lo graba todo, sino aquel que solo actúa cuando es necesario. Y analicemos el tercer aspecto, que en cambio habla sobre el futuro de la inteligencia artificial en la seguridad inmobiliaria hacia entornos vivos y autónomos. Mirando hacia adelante, más allá del 2025, la inteligencia artificial no se limitará a detectar intrusos, se integrará en lo que llamamos entornos inmobiliarios inteligentes, donde la seguridad forma parte de un ecosistema más amplio de bienestar, eficiencia y sostenibilidad. En la actualidad, algunas tendencias ya están en desarrollo, que incluyen sistemas totalmente autónomos, drones de seguridad que patrullan de noche, robots de desinfección que también monitorean accesos y sensores ambientales que detectan fugas de gas o incendios, todo coordinado por una plataforma central de inteligencia artificial. Interconexión con ciudades inteligentes. En ciudades como Quito o Guayaquil, los condominios del futuro podrán compartir datos anónimos y agregados con sistemas municipales, como el ECU 911 o el Plan Maestro de Seguridad Urbana, para mejorar la respuesta policial y la prevención comunitaria. Y la inteligencia artificial emocional y de bienestar. Sensores que sin invadir la privacidad detectan situaciones de riesgo para adultos mayores, por ejemplo, caídas, inactividad prolongada, entre otros aspectos. O alertan ante ruidos de violencia doméstica, gritos, golpes, entre otros aspectos, activando protocolos de apoyo comunitario. Este futuro no es distópico, es humanista, preventivo y colaborativo. La tecnología no nos vigila, nos cuida, podríamos terminar acotando. Y podríamos hacer una conclusión. La inteligencia artificial en la seguridad condominaria no es una cuestión de más tecnología, sino de mejor humanidad. Se trata de usar el poder del análisis, la predicción y la automatización no para controlar, sino para proteger con respeto, precisión y justicia. En Ecuador tenemos la oportunidad y la responsabilidad de liderar una transición hacia modelos de seguridad que respeten la privacidad como un derecho fundamental,
empoderen a las comunidades mediante la transparencia y la participación, y anticipan el futuro sin perder de vista los valores que nos definen como sociedad. La verdadera seguridad inteligente no te observa, te entiende, no te controla, te protege y no decide por ti, sino actúa contigo. Al adoptar una inteligencia artificial con conciencia ética, no solo hacemos nuestros hogares más seguros, sino que construimos comunidades más dignas, confiables y resilientes. Y eso, vecinos, es el verdadero poder de esta inteligencia artificial, cuando se pone al servicio de las personas. Ahora pasemos a analizar el último tema que tenemos preparado para esta charla en este jueves de copropiedad, que dice: Su propiedad, reinventada, la ventaja de la inteligencia artificial. Durante décadas, la seguridad en nuestros hogares y condominios se ha regido por un paradigma simple, pero limitado: esperar a que algo suceda para reaccionar. Cámaras que graban sin entender, alarmas que suenan por el viento, porteros que no pueden estar en todos lados al mismo tiempo. Todo esto ha funcionado, en parte. Pero en un mundo donde las amenazas son más rápidas, más inteligentes y más audaces, la reacción ya no es suficiente. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, tenemos la oportunidad de reinventar por completo lo que significa estar seguro. Y podríamos acotar que no se trata solo de instalar tecnología nueva, se trata de cambiar la lógica, de reaccionar a prevenir, de grabar a comprender y de vigilar a proteger con inteligencia. La inteligencia artificial no es un lujo para edificios de lujo, sin vale término. Es una herramienta democratizable, accesible incluso para condominios pequeños o de clase media, que permiten detectar amenazas antes de que se materialicen gracias al análisis de patrones y comportamientos. Reducir alarmas falsas en más del 85%, como lo hemos dicho, liberando al personal de seguridad para tareas de valor real. Integrar cámaras, accesorios, iluminación y comunicación en un solo sistema coherente sin necesidad de reemplazar toda la infraestructura. Adaptarse a las necesidades únicas de cada comunidad, ya sea un edificio de oficinas, como un conjunto residencial o un condominio de adultos mayores en nuestras ciudades del país. El resultado no es solo más seguridad, es más tranquilidad, más eficiencia y más valor para su propiedad. Estudios recientes de instituciones de presencia en el país indican que los inmuebles con sistemas de seguridad inteligente aumentan su valor de mercado entre el 8 al 12%. Además de atraer a compradores e inquilinos más exigentes y comprometidos con la calidad de vida. Dicho esto, les hago una invitación personal. ¿Está su condominio listo para el futuro? Me gustaría saber sus respuestas a esta inquietud. Les invito a dejarlas en los comentarios de este video para darnos cuenta de las condiciones que vive nuestro país en cuanto a este tema. Antes de que termine la charla, quiero hacerles unas preguntas directas, sinceras y necesarias. ¿Su sistema de seguridad actual le daría una alerta si alguien intentara ingresar por la parte trasera del edificio y a las 3 de la mañana? ¿Podría identificar a un falso repartidor antes de que abra la puerta principal? ¿O sabría si un departamento está siendo observado sistemáticamente por alguien sospechoso? Si la respuesta no es un sí rotundo o contundente, entonces es momento de evaluar, no de esperar. No se trata de desconfiar de lo que tienen, sino de potenciarlo con inteligencia. Una auditoría de seguridad con enfoque a la inteligencia artificial puede revelar, por ejemplo, qué partes de su sistema actual pueden actualizarse sin reemplazar nada. Estos son puntos clave mucho más críticos a ser analizados por ustedes. ¿Cuánto costaría implementar una solución escalable, ética y efectiva? Y lo mejor, esta evaluación puede hacerse en menos de 48 horas sin interrumpir la vida diaria del condominio.
Dicho esto, podríamos pasar a un llamado a la acción. El futuro no espera y usted tampoco debería esperar. La tecnología de seguridad avanza a pasos realmente acelerados y agigantados. Lo que hoy es de innovación, mañana será un estándar, y lo que hoy ignoramos puede convertirse en una vulnerabilidad explotada por los delincuentes. Por eso los invito a mantenerse informados. Suscríbanse a boletines técnicos confiables, asistan a charlas como la que le hemos dado este día y exijan la transparencia a sus proveedores de seguridad. Inicien el diálogo en su comunidad. Propongan en la próxima asamblea de copropietarios una revisión del plan de seguridad con enfoque en soluciones inteligentes. Y soliciten una evaluación gratuita y sin compromiso, porque la mejor inversión en seguridad es la que se hace antes del incidente, no después de que ha pasado. En esto podríamos también indicar que no se trata de tener miedo, se trata de estar preparados. Y estar preparados en el 2025 y más allá significa abrazar la inteligencia como aliada de la tranquilidad, pues está visto y está dicho, la inteligencia artificial llegó para quedarse de aquí al futuro. Con esto podríamos hacer una conclusión final. Más que la tecnología, una nueva forma de cuidarnos. Al final del día, la seguridad no es solo un conjunto de cámaras, sensores o protocolos. Es la promesa silenciosa de que al cruzar la puerta de nuestro hogar, usted y yo tenemos la familia totalmente a salvo. La inteligencia artificial no rompe esa promesa, la refuerza, la hace más inteligente, más rápida y más humana. Reinventar su propiedad con una inteligencia artificial no significa perder calidez, privacidad o control. Significa recuperar la paz mental que merece, con la certeza de que su comunidad está protegida no por la suerte, sino por la inteligencia. Y podríamos decir que su hogar ya es su refugio, y con inteligencia artificial también será su fortaleza más sabia. No espere algún día. Empiece hoy, porque la seguridad del futuro ya está aquí. Juntos construyendo condominios más seguros, inteligentes y humanos. Hoy hemos recorrido un camino importante. Hemos reconocido las vulnerabilidades invisibles que muchos de nuestros edificios, conjuntos, condominios o locales aún arrastran. Cámaras que graban sin ver, accesos que no verifican y una seguridad que espera en lugar de prevenir. Pero también hemos descubierto una poderosa verdad. La inteligencia artificial no es el futuro, ya es el presente y no viene a reemplazarnos, sino a potenciarnos, a darle ojos lúcidos a nuestras cámaras, criterio a nuestras alarmas y tranquilidad a nuestras familias. Hemos visto cómo la inteligencia artificial puede detectar lo inusual antes de que se convierta en un peligro, actuar en segundos, no en días, integrarse con lo que ya tenemos sin gastos desmedidos y hacerlo todo respetando nuestra privacidad y nuestros derechos. Pero la tecnología por sí sola no transforma comunidades, lo hacen las personas que deciden actuar juntas. Así que hoy no les pido que compren cámaras ni que firmen contratos. Les pido algo más valioso, su compromiso colectivo. Así que hablemos en la próxima asamblea sobre cómo actualizar nuestra seguridad. Evaluemos con responsabilidad qué soluciones se adaptan a nuestras necesidades y valores y exijamos transparencia, ética y soporte local en cada decisión que tomemos. Porque un conjunto o condominio seguro no es el que tiene más dispositivos, es el que tiene vecinos unidos, informados y dispuestos a cuidarse mutuamente. La verdadera inteligencia no está solo en las máquinas, está en la decisión de proteger lo que amamos juntos. Su tranquilidad no tiene precio, pero sí tiene solución. Hablemos hoy para dormir tranquilos el día de mañana. Sería la reflexión final a esta charla que la hemos elaborado.
Queremos agradecer su atención, su confianza y sobre todo por su voluntad de construir un hogar más seguro para todos. El momento de actuar es ahora. Con esto les agradezco el haber estado en esta charla, una charla un poquito larga, pero que es necesaria porque es un tema totalmente actual y que nuestros conjuntos, nuestros inmuebles pueden estar acorde a este tipo de tecnología nueva que ha llegado para ayudarnos en nuestra vigilancia, en nuestra seguridad, incluso en labores que antes debían haberse realizado en forma normal. Hoy ya la inteligencia artificial ha sustituido a muchos de esos valores. Con esto quiero despedirme y quiero invitarles para una próxima charla. La indicación también es que posiblemente no vamos a hacer todos los jueves. Motivos de trabajo me están impidiendo realizar los diferentes temas que ya los tenemos preparados, pero que, como ustedes sabrán, hay que grabar, hay que editar, hay que hacer los videos de introducción y también pues todo el andamiaje para el video que salga en regulares condiciones, si no son buenas. Les invito con esto a estar atentos. Sacaremos los comunicados. Si usted está suscrito, les llegará oportunamente cuando va a ver el próximo video. Y si no está suscrito, les invito a que se suscriban, que estén juntos para que sepan de estos temas actuales. Como también vamos a dar oídos a unos cuantos suscriptores y amigos que nos han pedido de que también hagamos un análisis nuevamente en este sistema de los reglamentos, de las asambleas, del administrador, del consejo de administración. Nos han pedido que nuevamente retomemos, no como un aspecto legal necesariamente, porque si ustedes han visto esos videos que hicimos al principio, habíamos especificado que era una manera de ver a la propiedad horizontal con nuestro lema, vecinos para vecinos. No somos abogados. Mi profesión es de ingeniero civil. Si bien es cierto, tengo mi experiencia en declaratoria de propiedad horizontal de muchos años atrás. He trabajado con muchas instituciones, muchos promotores de inmobiliarios, pero la palabra de un abogado está mucho más alta, digamos, en estos temas legales. Pero sí me gustó el criterio que querían de que en este formato de hablar de vecinos para vecinos, hagamos un análisis algo diferente. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo se puede aclarar? ¿Cómo se puede tomar la visión netamente copropietario? No como un abogado. Vamos a ver, vamos a analizarlo, tenemos en carpeta. Asimismo tenemos unos cuantos temas todavía actuales y que los iremos dando. Y como les indiqué, posiblemente no todos los jueves. Vamos a ver cómo nos da el tiempo y si podemos sacarlo como hemos venido hasta aquí, lo haremos. Caso contrario, les ruego esperar a cada jueves. Eso sí, cada jueves habrá un tema, una invitación, un Reels, un Short que se llama en YouTube, y en base a eso podríamos analizar. El tema de hoy, el ojo vigilante de la inteligencia artificial, espero que haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias por estar ahí, los espero en la próxima. Gracias por vernos y te esperamos en el siguiente video. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube. Hoy te hemos presentado una idea general de nuestros tutoriales. Esperamos que te haya sido útil. Esperamos el próximo. Propiedad Horizontal Ecuador.